saludo muy especial para todos quienes están presentes, igual para quienes observan este video, un cordial saludo. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas del enfoque integral, la psicología bioética y la inteligencia espiritual. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas de fondo del programa de Función Futuro, que es la inteligencia espiritual. Nosotros mucho hemos oído hablar en los últimos años de la inteligencia emocional a raíz básicamente de los trabajos de un gran psicólogo norteamericano que se llama Daniel Goleman. La inteligencia emocional básicamente es saber sentir. Cuando surge este término de la inteligencia emocional, ya previamente un gran psicólogo de los Estados Unidos, Howard Gardner, él había hablado sobre la teoría de las inteligencias múltiples, en donde él deja ver con claridad sobre lo que es la inteligencia intrapersonal, que viene tomado de todos los trabajos de un gran psiquiatra suizo llamado Ludwig Binswanger, donde él plantea las pulsiones intrapersonales, que son ya las bases para delinear la inteligencia espiritual. También el mismo Ludwig Binswanger, él habla de lo que es la pulsión transpersonal, que es cuando empieza a surgir la psicología transpersonal, que es ya una precursora de la inteligencia espiritual. Cuando nosotros hablamos de la inteligencia espiritual, estamos analizando a ciencia cierta de que cuando surge la inteligencia emocional, esto se hace a raíz de unos trabajos en una de las empresas más grandes de los Estados Unidos en los años 80, la General Motors, en donde ellos tenían por hojas de vida y por capacidades académicas contratadas a las mejores personas de Estados Unidos, y la empresa iba en quiebra. Entonces ellos contrataron a un equipo de psicólogos donde a raíz de esos trabajos empieza la psicología a entrar en el mundo de la psicología organizacional, la psicología de las empresas, y este grupo de psicólogos llega a la conclusión de que los trabajadores carecían de inteligencia emocional. Eran personas que trasladaban sus problemas al trabajo, eran personas inestables emocionalmente, eran personas que si tenían una depresión, una ansiedad, se paralizaban completamente y bajaban el rendimiento. Entonces, a raíz de todo esto, en una de las teorías de Gardner, él va proponiendo lo que es la antesala de la inteligencia espiritual. Cuando nosotros hablamos de que hay personas con grandes inteligencias analíticas, con gran capacidad de síntesis, gran raciocinio, vemos que pueden tener profundos vacíos en todo lo que es su cuerpo, su anatomía emocional, su regulación de sus emociones, y ahí es donde encontramos que esa falencia viene a ser suplida por la inteligencia emocional, donde hay personas que saben sentir, pero aún así, con la inteligencia emocional, nosotros vemos que, por ejemplo, en los trabajos de uno de los grandes psiquiatras del siglo pasado, que se llama Heinz Kohut, que él habla mucho de la psicología del self, y de Donald Winnicott, que habla de la clínica del vacío, vemos que ese vacío existencial no es llenado por la inteligencia emocional. Muchas veces podemos tener altos niveles de inteligencia emocional, muy buena regulación emocional, pero sentimos ese vacío interior, ese vacío que nada nos llena, ese vacío que no nos llenan las relaciones afectivas, no nos llena la familia, no nos llena el trabajo, no nos llena la productividad. Y es donde surge en el siglo pasado ya los primeros esbozos de la inteligencia espiritual. Entonces la inteligencia espiritual, lejos de ser una cuestión esotérica, es algo que tiene todo el fundamento científico, sobre todo en el trabajo de las adicciones. Cuando nosotros estudiamos en el siglo pasado, que fue cuando las adicciones se dispararon a nivel mundial, empezando por el consumo de alcohol,
a raíz de todos estos excesos y del abuso de alcohol en los Estados Unidos, es que en 1930 surgen los primeros grupos de los alcohólicos anónimos y definitivamente, como lo dice el 12º paso, están buscando un despertar espiritual y un desarrollo espiritual. El origen de los alcohólicos anónimos se basa en un médico llamado Bob y en un economista llamado Bill, que ellos ensamblan un programa espiritual para trabajar. En esa época incluso poco se hablaba de alcoholismo y se les decía a estas personas los borrachos perdidos, que es cuando ya la persona empieza cada vez a abandonar más familia, a abandonar el trabajo, porque las adicciones como el alcoholismo son enfermedades que son invasivas, van invadiendo la vida de la persona. Entonces estos grupos van surgiendo básicamente de todo lo que fueron los grupos de Oxford y los grupos washingtonianos, que eran grupos netamente bíblicos para ayudar a estas personas. Entonces en el programa de los Alcohólicos Anónimos se hace una modificación para que no incurrieran tanto en la religiosidad como eran los grupos de Oxford y de Washington, y empiezan a esbozar algo mucho más espiritual y menos religioso. Es decir, menos citas de la Biblia, menos tema de religiosidad, y ahí vamos encontrando que a través de este programa, en el siglo pasado, la ciencia, la medicina, todavía no había avanzado lo suficiente en el tema de las adicciones, y más aún que se le consideraba al borracho no un enfermo, sino un desviado de su conducta, un desviado moral. Hasta 1980 el alcoholismo vino a ser clasificado como una enfermedad, y un poco después ya fueron incluidos en los manuales de diagnóstico clínico los trastornos adictivos, de manera tal que más aún que el tema del consumo de drogas había sido a nivel mundial tomado como un problema legal y no un problema de salud pública, por lo que las drogas eran prohibidas. Entonces la investigación estuvo ajena al tema de las enfermedades adictivas, por lo tanto todos estos programas espirituales fueron los que tuvieron el mayor énfasis. Entonces cuando nosotros hoy por hoy hablamos de inteligencia espiritual, debemos entender de que la ciencia es un recurso que de hecho viene de Dios. Para los católicos cristianos es el quinto don del Espíritu Santo, de manera tal que debe existir un matrimonio entre la espiritualidad y la ciencia, de manera tal que si nosotros estudiamos qué es la inteligencia espiritual, realmente es la generación de conciencia. Cuando nosotros estudiamos la conciencia, vemos la gran diferencia entre ser conscientes a estar conscientes. Una cosa es estar alerta, estar consciente, estar despierto. Otra cosa es ser consciente. Esa gran diferencia entre el verbo ser y estar es la que nos define la diferencia entre la conciencia como el simple hecho de estar despierto, que se escribe con NSC, y la conciencia, que se escribe con NC, que es realmente la capacidad de discernimiento, que es donde nosotros, cuando promovemos la inteligencia espiritual, vamos a desarrollar conciencia individual. ¿Qué busca la conciencia? Así como de la mente sale la razón, de la conciencia sale la racionalidad. Cuando hablamos de la racionalidad, hablamos de que es un desarrollo sostenible, y si hablamos de conciencia individual, hablamos de nuestro desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Por lo tanto, en la medida en que yo desarrollo conciencia individual, genero conciencia de lo grave que es para mí el consumo de las drogas, el consumo del alcohol, y eso me va a generar una racionalidad que me va a llevar de una u otra manera a la disuasión de repetir mis faenas adictivas. La inteligencia espiritual también nos lleva a la conciencia familiar. Esa conciencia es absolutamente necesaria, darnos cuenta de nuestra situación en la familia. Como toda la conciencia es una intuición sensible que se deriva en una expresión en la conducta, en el comportamiento, en lo que hace un ser humano. Porque no se puede hablar de conciencia únicamente dándome cuenta de lo que está pasando, pero sin obrar en consecuencia. Cuando yo tengo
conciencia familiar, obviamente voy a obrar en consecuencia y me voy a dar cuenta del daño que el consumo le está haciendo también a mi familia. Cuando hablamos de conciencia social, hablamos de la importancia de que la persona se dé cuenta de cómo son sus relaciones sociales, cómo son sus núcleos en los que se desenvuelve, para que haga lo que llamamos la higiene social, limpiar completamente sus redes sociales, borrar teléfonos de jíbaros, y es hasta importante durante el primer año evitar personas, lugares y situaciones de consumo. Eso es generar conciencia social. Y ya cuando hablamos nosotros de una inteligencia espiritual, hablamos de que se debe tener también conciencia medioambiental o conciencia ecológica, porque un buen ser humano es una persona que tiene la suficiente inteligencia espiritual para darse cuenta que necesita el entorno medioambiental, es bueno con el entorno medioambiental, no es una persona contaminante, no es una persona nociva para el medio ambiente. Y así vemos que en la medida en que esta inteligencia espiritual avanza, se necesita de hecho primero una inteligencia analítica, es decir, que exista una mente que prodiga a la mente de razón, y de hecho llegar ya a una inteligencia emocional y a una inteligencia por cada de las áreas de desarrollo. Por eso hoy en día se habla de inteligencia financiera, de inteligencia ocupacional, de inteligencia social, que son absolutamente necesarios, porque el desarrollo de todas estas inteligencias me va a llevar a mí tarde que temprano al desarrollo de la inteligencia espiritual. Entonces, la inteligencia espiritual empieza por nuestra mente, es decir, empieza por saber pensar, que es hacer esa higiene mental, esa higiene en mis pensamientos, que es absolutamente necesaria. Llámela adicción, llámela depresión, llámelo descontrol de impulsos. Cuando nosotros empezamos a seleccionar y limpiar nuestros pensamientos, vamos a dar los primeros pasos para construir inteligencia espiritual. Lo otro es saber creer, que es absolutamente necesario. Ese saber creer es realmente llevar mi vida a dar significados coherentes y correctos. La psicología moderna básicamente toda se basa en lo que es la psicología constructiva. Vemos en los trabajos de Lacan, uno de los grandes psiquiatras del siglo pasado, cómo él habla de los significados y los significantes, que lo importante no tanto es el significante o lo que está otorgándome un significado, sino es el significado que yo estoy dando a las cosas. Entonces ese saber creer es saber interpretar mi realidad, saber darle significados coherentes, que ahí llegamos a lo que nos dice el profeta Isaías, que lo citamos mucho, que es: hay de aquellos que dan al bien por mal y al mal por bien. Si una persona es alcohólica y el alcohol, que es un mal, lo da por un bien, esa persona va a terminar sufriendo muchísimo y debe resignificar esa figura, ese símbolo que representa el alcohol. Ya dentro de toda la psicología constructiva encontramos a otro de los grandes de Estados Unidos, a George Kelly, en donde él habla de la importancia de los constructos mentales, es decir, las construcciones que yo hago de la realidad. Es decir, si yo tengo un adecuado sentido de certidumbre, una capacidad para identificar y aceptar mis propias verdades, las verdades de mis entornos, yo voy a empezar a edificar sobre mi inteligencia espiritual. De allí nosotros debemos llegar al tercer principio de la inteligencia espiritual, que es saber sentir. Si una persona no sabe regular sus emociones, si no hace conciencia emocional, si no tiene una racionalidad emocional, va a ser gobernado por sus emociones, y ahí no estamos hablando de una inteligencia espiritual. Ya cuando hablamos de espiritualidad tenemos que llegar sin duda al amor. Volvemos a citar a Vince Banger, donde él en su psiquiatría existencial hace mucho énfasis en que lo que realmente sana a una persona es el amor a mi futuro, el amor a mi proyecto de vida, el amor a mí mismo, el amor a mi familia. También esa nutrición afectiva que yo recibo por parte de mi familia. Si yo estoy consumiendo, estoy lacerando y maltratando ese amor, mi familia no me va a querer, me van a rechazar.
Entonces, más se va a ahondar el problema y más se va a ahondar la crisis. Entonces, cuando yo realmente entiendo ese saber amar, entiendo que en el amor está el deseo, está el querer y de hecho la voluntad, porque el ser humano hace y acciona los cambios es cuando quiere. Y ese querer es un designio interior que va desde la misma voluntad, y en las adicciones vemos ese deterioro en la voluntad, de manera tal que en la espiritualidad entendemos las adicciones como gulas por embriaguez, gulas por narcotización, que realmente se pueden vencer desde el punto de vista espiritual. Así llegamos a este quinto principio de saber ser y poder ser, que es muy tomado de Martin Heidegger, en donde vemos la importancia de saber ser ahí, o sea, del being there, de saber ser y poder ser, saber ser y poder ser en la abstinencia, saber ser y poder ser en un trabajo, saber ser y poder ser en una relación afectiva. Entonces, la inteligencia espiritual me va a ayudar a mí a reconciliarme conmigo mismo, a reconciliarme con mis entornos y, muy importante, reconciliarme con mi pasado. Por eso no podemos hablar de inteligencia espiritual si yo tengo rencor contra mí mismo, si conservo rencor con mis padres, porque en la medida en que yo me perdono a mí mismo, perdono mis entornos, perdono las heridas que he recibido en la vida, voy a incrementar mis niveles de inteligencia espiritual y mi vida va a ser mucho más pacífica, mucho más benevolente. Además que cuando hablamos desde el punto de vista técnico, las adicciones son enfermedades con un epicentro en el cerebro, en el circuito dopaminérgico, eso ya está completamente establecido, y desde el punto de vista espiritual son enfermedades de la voluntad, porque la voluntad se llega a ver completamente afectada y el adicto termina consumiendo en contra de su voluntad. No quiere beber, pero hay una poderosa fuerza que lo lleva, que es precisamente por una descompensación en ese circuito. Entonces, si yo quiero reparar mi voluntad, si yo quiero aprender a que mi sí sea sí, que mi no sea no, de que yo logre ese no sostenido, yo debo trabajar muchísimo con mi inteligencia espiritual, y de ahí va de la mano de los valores. Cuando hablamos de inteligencia espiritual hablamos del sistema de valores, la importancia de ir transformando mis valores, porque con las adicciones se van deconstruyendo los valores. El adicto se vuelve mentiroso, se vuelve manipulador, se vuelve cruel, se vuelve egoísta. Entonces, nada hago yo únicamente tapando la botella, guardando la marihuana, sino hay una profunda transformación interior, y esa transformación interior desde el punto de vista espiritual, Carl Jung la llamaba la metanoia. Y esa metanoia es abandonar esos caminos ciegos y que exista una auténtica transformación de mis antivalores en valores, empezando la deshonestidad, convertirla en honestidad, la soberbia en humildad, la indisciplina en disciplina, la desobediencia en obediencia. Ese es el proceso de transformación interior que me va a garantizar a mí una vida en abstinencia y una vida con profunda calidad de vida en la abstinencia, que es lo que nosotros pretendemos y buscamos con este programa. Y para esa calidad de vida en abstinencia es absolutamente necesario desarrollar inteligencia espiritual, definir los conceptos de poder superior, definir los conceptos de Dios, mi reconciliación conmigo mismo, mi reconciliación con el entorno, la resignificación de todos esos símbolos y rituales, porque el adicto le da un poder simbólico, un poder de fetiche a la sustancia. Eso se sabe desde el mismo Freud. Entonces, para yo poder resignificar el fetiche de lo que significa la droga, porque el fetiche es un símbolo que yo le estoy dando a un objeto, y el adicto termina dándole una connotación de fetiche a la droga, y por eso empieza a absorberlo de una manera cada vez más obsesiva. Cuando yo empiezo a llevar una vida con inteligencia espiritual, empiezo a entender de que la vida es mucho más grande que la adicción, empiezo a generar una sensación de paz y de plenitud interior, porque es la inteligencia espiritual la que realmente me llena mi vacío interior. Y mientras yo no resuelva ese vacío interior, no habrá nada que me lo llene, ni drogas, ni alcohol, ni relaciones afectivas, ni relaciones sexuales, ni trabajo, ni dinero. Y eso sí, el mismo Donald Winnicott lo dice en su Clínica del Vacío,
la importancia de resolver nuestro vacío interior con amor propio, con autoestima, con autorrealización, que es absolutamente necesaria para vivir una vida plena y feliz. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.